Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Hoy nosotros, con mi compañero Alex, presentamos una investigación sobre el uso de fibras de basalto, ¿no? Como material de refuerzo para el concreto estructural. El objetivo principal de este artículo fue analizar cómo las fibras de 12 milímetros y 24 milímetros, incorporados en diferentes porcentajes, influyen en la resistencia mecánica y la durabilidad del concreto. Para ello, eh, se prepararon concretos de resistencia, ¿no? Como dice el artículo de M20 y M30, utilizando porcentajes de fibra de 0,5% hasta el 1,5%, ¿no? Posteriormente, se realizaron diversos ensayos, ¿no? Como indica el artículo, para comparar su comportamiento con del concreto convencional, ¿no? También podemos decir, qué es la fibra de basalto, ¿no? La fibra de basalto es un material obtenido a partir de roca volcánica fundida. Sus principales características podemos mencionar, ¿no? Es un material natural y ecológico. Tiene alta resistencia mecánica. Presenta una resistencia a la tracción de 4.800 megapascales, ¿no? También su módulo de flexibilidad es de 105 gigapascales, ¿no? Lo que significa, es un material o es muy rígida, ¿no? Y soporta grandes esfuerzos sin deformarse, ¿no? Además, es resistencia a la corrosión, ¿no? Al fuego y a los agentes químicos, ¿no? Que puede estar expuesto a este estructura, ¿no? Por lo que es una excelente alternativa para reforzar el concreto. Eh, También podemos ir a la metodología, ¿no? En esta investigación se prepararon mezclas de concreto de M200 no, M20 y M30, ¿no? Se utilizaron fibras de 12 milímetros y 24 milímetros, ¿no? Como dice bien claro anteriormente, las fibras fueron incorporadas en porcentajes, ¿no? De 0,5%, 0,25%, 0,50%, 75%, 1%, 1,25% y 1,50%, ¿no? A, ese, a esos porcentajes fueron incorporadas, ¿no? Estas fibras de basalto. Después se elaboraron también, como el artículo indica, probetas para realizar ensayos de resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, resistencia a la flexión. Más importante en este artículo, pues estamos hablando nosotros de la durabilidad, ¿no? Absorción de agua, resistencia frente a altas temperaturas, ¿no? Vamos a hablar también por los primeros resultados, ¿no? De trabajabilidad, ¿no? ¿Qué quiere indicar esa trabajabilidad, ¿no? El primer resultado fue que aumentar el contenido de fibra de basalto disminuyó, ¿no? Como sabe, el slump, ¿no? O asentamiento. Esto significa que el concreto se vuelve menos trabajable, ¿no? Porque las fibras forman una red interna, ¿no? Que dificulta el movimiento de la mezcla. También vamos a hablar de la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión aumentó, ¿no? Porque se aumentó las fibras del asalto, ¿no? Los mejores resultados se obtuvieron con las fibras de 24 milímetros, en una dosificación de 1%, ¿no? En el concreto M30 alcanzó aproximadamente 42,2 megapascales, ¿no? Superando claramente el concreto convencional. Esto ocurre porque también por las fibras actúan como pequeñas puentes, ¿no? De que limitan el crecimiento de las grietas y mejoran la resistencia del material, ¿no? En este artículo, ¿no? También ahora mi compañero continuará con los demás resultados y las conclusiones de los siguientes resultados. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar sobre la resistencia de la compresión, ¿no? Como ha desarrollado en este artículo de investigación, ¿no? Utilizando eh, fibras de basalto en el concreto, ¿no? Eh, para desarrollar la resistencia a la compresión, ha utilizado una fórmula que nos indica el índice de efectividad es igual a la resistencia a la compresión con fibras menos la resistencia a compresión sin fibras, ¿no? Sobre resistencia a compresión sin fibras, ¿no? Todo esto es en la unidad de megapascales, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, donde se selecciona, es el primer gráfico donde hace, ¿no? La resistencia a la compresión, ¿no? Hace un comparativo, ¿no? Con, el, con la fibra de basalto a 12 milímetros y a 24 milímetros, ¿no? Entonces, ambos, la mayor resistencia que llega es de 24 milímetros, ¿no? Es la mayor, ¿no?
donde se desarrolla, ¿no? Donde llega, acá como vemos en el gráfico, llega a un 19,95%, ¿no? Entonces, como segundo ensayo que realiza este artículo es la resistencia a la tracción por división, ¿no? En donde podemos observar también que utiliza la misma fórmula también, ¿no? Es el índice de efectividad es igual a resistencia a tracción con fibras menos la resistencia a la tracción sin fibras, ¿no? Dividido sobre resistencia a la tracción sin fibras, ¿no? Todo esto en la unidad de megapascales, ¿no? Eh, para el concreto M30, su resistencia a la tracción sin fibras es de 4,30 megapascales, ¿no? Pero añadiendo al 1% de 24 milímetros de fibra de basalto, se llega, ¿no? Acá como vemos, se llega ¿no? Al 43,02%, ¿no? O sea, su efectividad es mayor, ¿no? A la de 12 milímetros, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, ¿no? Es lo que nos indica, ¿no? La resistencia a la tracción por división. También tenemos la resistencia a la flexión, ¿no? Eh, la, el, La fórmula es el índice de efectividad es igual a resistencia a flexión con fibras menos resistencia a flexión sin fibras, ¿no? Dividido entre resistencia a flexión sin fibras, ¿no? Todo esto mediante la unidad de megapascales, ¿no? Como podemos ver en estos gráficos, el, para el concreto M30, añadiendo al 1% de fibras de basalto al 24 milímetros, tenemos, ¿no? Una resistencia de flexión al 45,09%, ¿no? Entonces, es mayor, ¿no? Y da garantía, ¿no? La resistencia, ¿no? También podemos observar la pérdida, ¿no? De peso de temperatura, ¿no? Que nos da una fórmula donde es la variación de pérdida de peso en porcentaje es igual a peso inicial después de 28 días de curado, menos peso final tras la exposición térmica, dividido el peso inicial de después de 28 días, ¿no? Por 100, ¿no? Es la fórmula que nos podemos ver acá, donde está seleccionado, y la tabla que nos da, ¿no? Entonces, como resultado tenemos a un por ciento de añadido de fibra de basalto de, con medida de 24 milímetros, la variación de peso es del 1,55%, ¿no? Que las fibras reducen casi a la mitad de pérdida de masa, ¿no? Y el agrietamiento por calor, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Ahora, ¿no? La absorción de agua, acá como nos indica la absorción basalto en el agua, eh, la fórmula que nos da, acá podemos ver el seleccionado, la fórmula que nos da es la absorción de agua en porcentajes es igual a peso de la probeta en estado saturado menos peso de la probeta en estado seco, ¿no? Dividido entre peso de la probeta en estado seco por 100, ¿no? Para sacar el porcentaje, ¿no? Acá podemos observar que en este gráfico el, ¿no? el, el porcentaje, ¿no? De absorción de agua, ¿no? Sin fibras, eh, tenemos una absorción de 2,85, ¿no? Por ciento, ¿no? Pero añadido al concreto las fibras, tenemos un- una absorción de agua de 1,65%. Entonces, esto significa que en el gráfico vamos a observar que es menor, ¿no? La absorción de agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que se reduce la entrada de humedad, disminuyendo el riesgo de deterioro, ¿no? Del concreto. También podemos ver en la sortividad, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Es lo que mide la velocidad con el agua que penetra en el concreto, ¿no? Por acción capilar, ¿no? La fórmula que nos da acá, como podemos ver, es la agua absorbida por unidad en área es igual a variación de cambio de peso dividido a área de contacto por densidad de agua, ¿no?
y esa es la fórmula que nos da, ¿no? También otra fórmula que nos da es la densidad de agua es igual a 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Es el tiempo de ensayo a 30 minutos, ¿no? Eso es lo que nos da. Y podemos ver en este artículo el gráfico, ¿no? Donde desarrolla el ensayo de sorptibilidad, ¿no? Entonces, la velocidad de penetración de agua disminuye a un 45%, ¿no? O sea, es menor, ¿no? A un concreto convencional, ¿no? La absorción, la penetración de agua a un concreto, ¿no? Es lo que nos quiere decir, ¿no? En esta figura 22. Eh, los métodos curados que ellos han utilizado en este artículo, ellos han utilizado el método de plastificante, de impermear sobre las probetas. El otro método que han utilizado es sumergir en unas pozas de aguas las probetas de concreto. El otro es la aspersión, ¿no? La aspersión con el agua, ¿no? A tiempo, ¿no? Entonces, el mejor resultado que ha llevado en este ensayo es la sumergición se ha sumergido, ¿no? En las pozas de agua, ¿no? Es si la hidratación ha sido mejor, la resistencia ha sido máxima, como lo hemos visto. Entonces, es lo que se ha mantenido curado, ¿no? En este ensayo. Como conclusión en esta investigación de este artículo de fibras de basalto en el concreto para estructuras, eh, como conclusión y como resultado, se ha tenido una dosis óptima al 1%, ¿no? En volumen, ¿no? Añadiendo al 1% de fibras de basalto, se llega a una mayor resistencia, ¿no? Pero con una longitud de 24 milímetros, ¿no? De las fibras, ¿no? La ventaja que ha tenido esto es mejorar todas las propiedades mecánicas, ¿no? Y reduce la absorción del agua y la sorptibilidad. Aumenta la estabilidad del material y también es ecológico, ¿no? Este material. La aplicación puede ser variable, ¿no? En diferentes tipos de estructuras, ¿no? Eso es lo que se trata de esta investigación y como podemos ver, esta investigación se ha sacado de Scopus, ¿no? De la página oficial de Scopus. Muchas gracias.